Sí, buenas tardes. Mi nombre es Calderón Sosa Luis Alberto, número de control 172 11 504 del Grupo Z. Soy un alumno del Tecnológico Nacional de México. Estudio la carrera de Ingeniería Industrial. Y en este video vamos a impartir la materia de Estadística Inferencial 1, impartida por el ingeniero Juan Morales. 5.5.2 Variables aleatorias. Definiciones. Una variable aleatoria es aquella casi siempre representada por x, que tiene un solo valor numérico determinado en el azar para cada resultado de un procedimiento. Una distribución de probabilidad es una distribución que indica la probabilidad de cada valor de las variables aleatorias. A menudo se expresa como gráfica, tabla o fórmula. Las variables aleatorias también pueden ser discretas o continuas. Una variable aleatoria discreta tiene un número finito de valores o un número de valores contables, donde contable se refiere al hecho de que podría haber un número infinito de valores, pero que pueda asociarse con un proceso de conteo de manera que el número de valores es 0 o 1, o 2 o 3, etc. Una variable aleatoria continua tiene un número infinito de valores, y esos valores pueden asociarse con mediciones de una escala continua, de manera que no existen huecos o interrupciones. Requisitos de una probabilidad, de una distribución de probabilidad, es donde px es igual a 1, donde x asume todos los valores posibles. La suma de las probabilidades debe ser 1, pero los valores como 0.999 o 1.001 son aceptables porque son resultados de errores de redondeo. Dice 0 es mayor o igual a p mayor o igual a 1 para cada valor individual de x. Es decir, cada valor de la probabilidad debe ubicarse entre 0 y 1. Identificaciones de resultados inusuales de la regla práctica de las desviaciones. El valor máximo común es la media de u más 2 u. Valor mínimo común es la media de u menos 2 u, según la regla práctica de las desviaciones. La mayoría de los valores deben de caer dentro de dos desviaciones estándar de la medida. No es común que el valor difiera en la medida de las dos desviaciones estándar. Es importante saber que el uso del número 2 de la regla práctica de las desviaciones es hasta cierto punto arbitrario, y que la regla sirve como una guía, por lo que es totalmente rígida. Identificación de resultados inusuales con probabilidades. Regla del evento inusual para la estadística inferencial. Si con un supuesto dado probabilidad de un evento particular observado, por ejemplo 992 caras en 1000 lanzamientos de una moneda, es extremadamente pequeño, concluimos que el supuesto probablemente no es correcto. Uso de las probabilidades para determinar resultados inusuales. Número 1. Números inusuales altos de éxito es igual a x. Éxito en n ensayos es un número inusualmente alto de éxitos. Si la probabilidad de x o más éxitos es poco probable, con una probabilidad de 0.05 o menor. Este criterio se puede expresar de la siguiente forma. P entre paréntesis x o más es mayor o igual a 0.05. El número 2 dice: el número inusualmente bajo de éxitos es igual a x éxitos en n ensayos. Es un número inusualmente bajo de éxitos y la probabilidad de x o menos éxitos es poco probable, con una probabilidad de 0.05 o menor. Este criterio se puede expresar de la siguiente forma. Es p igual a x o menos es mayor o igual a 0.05. El valor de 0.05 no es absolutamente rígido. Se podría usar otros valores como 0.01 para distinguir entre resultados que pueden ocurrir con facilidad por azar y evento, que tienen muy pocas probabilidades de ocurrir por azar. Definiciones. La medida de una variable aleatoria discreta es el resultado medio teórico de un número infinito de ensayos. Podemos considerar a esa media como el valor esperado, en el sentido de que constituye el valor promedio que esperaríamos obtener si los ensayos pudieran continuar de manera definida. El valor esperado de una variable aleatoria discreta se denota con e y representa el valor promedio de los resultados. Se obtiene calculando el valor de... Miramos la siguiente fórmula.
Dice, no es necesario que un valor esperado sea un número entero, incluso si los diferentes valores posibles de x son todos los números enteros. Ejemplo de la genética de vástagos. Dice, considere los vástagos del guisante de la tabla cuyos progenitores tienen la combinación de los genes para las vainas verdes y amarillas. En estas condiciones la probabilidad de que el vástago tenga una vaina verde es de 3/4. Creo que aquí estamos con un poquito. Es 3/4 o 0.075, es decir, verde es igual a 0.075. Y aquí tenemos una pequeña tabla donde te manda el gen del progenitor 1, gen del progenitor 2, genes de los vástagos y color de las vainas de los vástagos. Es cierto, como ciertas mezclas, el color que te puede dar, ¿no? Verde, verde, lógicamente te da verde, verde, amarillo, te puede dar verde, amarillo y verde, te puede dar verde y amarillo, amarillo, te puede dar amarillo. Dice, ejemplo, genética, vástagos, regla práctica de las dos desviaciones. La media del número de guisantes con vainas verdes es 3.08 y la desviación estándar es 1.0. Utiliza estos resultados de la regla práctica de las desviaciones para calcular el valor máximo común y el valor mínimo común con base a los resultados. Determine si es inusual que resulten 5 vástagos de guisantes sin contar que solo uno de ellos tienen vainas verdes. Solución regla de la práctica de las desviaciones es, al utilizar la regla práctica de las desviaciones, podemos calcular el valor máximo común y el valor mínimo común de las siguientes maneras. El valor máximo es igual a u más 2o es igual a 3.8 más 2 entre paréntesis 1 es igual a 5.8. El valor mínimo es u menos 2o es igual a 3.8 menos 2 por 1 es igual a 1.8. Con base a estos resultados concluimos que para grupos de 5 vástagos de guisantes el número de vástagos de guisantes con vainas verdes debe caer entre 1.8 y 5.8. Si resultan 5 vástagos de guisantes como los descritos, deberían inusualmente obtener solo un vástago con vainas verdes, porque el valor de 1 está fuera del rango. El valor del común es de 1.8 a 5.8. En este caso el valor máximo común en realidad es 5, ya que el número más grande posible de guisantes con vainas verdes. Okay. Dice, ejemplos de identificación de resultados inusuales con probabilidades. Utiliza probabilidades para determinar si uno es un número inusualmente bajo de los guisantes con vainas verdes cuando resultan 5 vástagos de progénitos con pares de genes amarillo y verde, tomando en cuenta la probabilidad de vaina verde como 0.75. Para determinar si uno es un número inusual bajo de guisantes con vainas verdes, da un total de 5 vástagos. Necesitamos calcular la probabilidad de obtener uno o menos guisantes con vainas verdes. Es P es igual a 1 o menos. Es igual a P1 es igual a 1. Esto es igual a 0.015 más 0.01 es igual a 0.016. Puesto que la probabilidad es de 0.016 es menor que 0.05. Concluimos que el resultado de una planta guisante con vainas verdes es inusualmente bajo. Hay muy poca probabilidad, que es el 0.016, de obtener uno o menos guisantes con vainas verdes. Entonces dice ejercicio, identificamos los resultados inusuales con probabilidad. Utilice probabilidades para determinar las siguientes preguntas de guisantes con vainas verdes. Como resultan 8 vástagos de progénitos con los genes amarillos verdes, tomando en cuenta la probabilidad de 0.075. Ok, entonces vamos a hacer esto lo vamos a pasar a Minitab. Son 8 vástagos, entonces vamos a abrir Minitab. Entonces aquí vamos a poner X. Bueno, entonces aquí vamos a poner X. Ok, entonces aquí tenemos X vástagos. Tenemos desde el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que es lo que nos está pidiendo el problema. Aquí tenemos el problema de 8 vástagos.
tenemos que tener la probabilidad de 0.75. Y para eso nos vamos de nuevo Minitab. Vamos a usar calcular distribución de probabilidades binomial. Vamos en probabilidades, números de ensayo van a ser 8. Probabilidad del evento vamos a hacer el 0.075. Las entradas vamos a escoger extra, que es lo que tenemos. Ok, entonces aquí ya nos parece la densidad. La pregunta es: calcule la probabilidad de obtener exactamente 3 guisantes con vainas verdes. En este caso pues ya nos está dando la respuesta, que sería el número 3, sería 0.23071. Esa es la respuesta, sería la respuesta de la A. El número B nos está pidiendo calcular la probabilidad de obtener 3 o menos guisantes con vainas verdes. Con menos, para esto vamos a tener que sumar todos estos prefijos desde lo que es 0, 1, 2 y 3, que la respuesta nos viene dando, a ver, 15. Será 0.027297. Esa sería nuestra respuesta de la 3, ya que nomás estamos sumando desde el punto 0 hasta el 3. Ok, por eso nos vamos a la siguiente punto, que es el 5.3, distribuciones de probabilidades binomial. Dice: definiciones. Una distribución de la probabilidad binomial resulta de un procedimiento que cumple con todos los siguientes requisitos. El procedimiento tiene un número de fijos de ensayos. Los ensayos deben ser independientes. El resultado de cualquier ensayo individual no afecta la probabilidad de los demás ensayos. Todos los resultados de cada ensayo deben clasificarse en dos categorías, generalmente llamadas éxito y fracaso. La probabilidad de un éxito pertenece igual a todos los ensayos. Notación para distribuciones de probabilidad binomial. E y F, éxito y fracaso, denotan las dos categorías posibles de todos los resultados. P entre paréntesis E es igual a P, probabilidad de un éxito. P entre paréntesis F igual a 1 menos P igual a Q, probabilidad de un fracaso. N es denota de un número fijo de ensayos. X se denota como un número específico de éxitos en N ensayos, de manera que X puede ser cualquier número entre 0 y N inclusive. La P denota la probabilidad de un éxito en uno de los ensayos, de N ensayos, y Q denota la probabilidad de un fracaso en uno de los N ensayos. P entre paréntesis X denota la probabilidad de lograr exactamente X éxitos en los N ensayos. Dice: definiciones. El término éxitos que se utiliza aquí es arbitrario y no necesariamente tiene una connotación positiva. Cualquiera de las dos categorías posibles puede denominarse el éxito E, siempre y cuando su probabilidad se identifique como P. El valor de Q se puede calcular siempre al restar P de 1. Si P es igual a 0.95, entonces Q es igual a 1 menos 0.95, esto es igual a 0.05. Siempre que utilice la distribución de probabilidad binomial, asegúrese que X y P se refieren a la misma categoría, denominada como un éxito. Aquí tenemos un pequeño problema. Dice: al seleccionar al azar donadores de sangre, el 45%
tenía sangre del grupo O, según datos del programa Greater New York Bloods. Obtener la siguiente probabilidad si se seleccionan 5 donadores al azar. N es igual a 5 y P es igual a 0.45. Para este caso, y aquí yo tengo los resultados. Que es lo que hicimos, es poner 5 donadores a cierto binomial. Para eso vamos al Minitab. Vamos a poner donadores. Entonces aquí vamos a poner 5, aplicando el 0, 1, 2, 3, 4, 5. Para eso usamos esta herramienta binomial. Vamos a cambiarla por 5. El problema nos pide a .045, entonces aquí la vamos a cambiar. Aquí no queremos basta, queremos a los donadores. Aceptar. Y aquí ya tenemos las diferentes encuestas. Entonces dice: calcule la probabilidad de que al menos uno de los 5 donadores tenga el sangre del grupo O. Uno de los 5 donadores. La probabilidad para este sería 0.256217. La probabilidad de que uno de los 5 donadores tenga la sangre tipo A. Esto lo vamos a convertir. Vamos a poner la probabilidad anulada. Aquí tenemos las diferentes densidades. Ok, entonces dice: calcule la probabilidad de al menos uno de los 5 donadores. Para esto usamos una herramienta. Y aquí se suma lo que era 0 y 1. Y aquí nos está dando el resultado, que es 2562, que es el resultado de uno de los, la probabilidad de que uno de los 5 tenga el tipo de sangre O. Vamos a la siguiente. Dice: calcule la probabilidad de que 3 de los 5 donadores tengan sangre tipo O. Para eso nos guiamos a la misma tabla. Entonces aquí tenemos el resultado, que será 0.86878, que es lo mismo que está plasmado aquí en el resultado. Básicamente lo que se hizo en distribución acumulada es que las distribuciones o los porcentajes se van acumulando, lógicamente va. Esto del 0 se acumula en el 1, lo del 1 se acumula en el 2, lo del 2 se acumula en el 3, así sucesivamente. Entonces no tenemos que estar sumando o haciendo todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces vamos a la pregunta número 3. Dice: calcule la probabilidad de los 5 donadores tengan sangre del grupo O. Para esto nos arroja un porcentaje del 0.18, que aquí lo tenemos. Para eso vamos a tener que usar, como es exactitudes, entonces vamos a ir aquí, lo que es el número 5, 0.018, que a lo mejor puede haber varios. Como les comentaba en el número 3, puede haber exactitudes, pero a lo mejor a veces cambian un poquito las décimas, porque al momento de redondear es donde puede variar. Entonces vamos a la pregunta número 4.
Dice, calcule la probabilidad de dos o más de 5 donadores que tengan la sangre del grupo O. En este caso aquí ya tenemos la respuesta, que es 0.743782. En este caso, como nos está pidiendo calculamos la probabilidad de dos o más de los 5 donadores. Yo lo que se hizo, se sumó la cantidad de 2, 3, 4 y 5. Nomás vamos a trabajar con dos decimales por cuestiones de tiempo. 0.27, 0.11. Ahora 0.0728, que es lo que colocamos aquí. Igual puede variar por las cuestiones de las décimas y todo ese tipo de cosas, ¿no? Dice, calcule la probabilidad que exactamente dos donadores que tengan el sangre del grupo O. Aquí en esta pregunta es diferente, como nos pide exactitud, entonces vamos a ir aquí en esta tabla y vamos a agarrar el 0.336909. Entonces sería nuestro resultado, ya que nos pide exactitudes, ¿no? Dice, calcule la probabilidad de que entre 2 y 4 donadores tengan la sangre del grupo. Nos está pidiendo entonces la probabilidad de entre 2 y 4. Para este caso hicimos lo mismo, ¿no? Pusimos aquí el resultado, que fue lo que se hizo. Se sumó de 2, 3 y el punto 4, ¿no? Esto lo que si quiero te lo hacemos. Más 0.725, 329. Aquí está el resultado. Ok. Entonces con eso pasamos al siguiente ejercicio. Dice ejercicio color de los ojos cafeces. Color de los ojos en Estados Unidos, el 40% de población tiene ojos cafés, según datos de un estudio realizado por el doctor Sorita Soni de Indiana University. Sí, disculpen, se me trabó un poco la computadora. Pero bueno, ya estamos aquí de vuelta, ¿no? Dice, pregunta número 1, calcule la probabilidad de que al menos 8 de las 14 personas tengan los ojos color café. Ok, pues para esto vamos a hacer los ejercicios de Minitab. Vamos a ir a calcular probabilidad binomial. Tenemos todos los datos. Cuando vamos a aceptar, ya tenemos 14 datos, ¿no? Entonces aquí nos pide de 8 a 14 personas, entonces para no estar sumando y haciendo todo ese tipo de cosas, vamos a poner aquí probabilidad acumulada. Okay. Son
Entonces 0.94168 es nuestra respuesta, ya que nos pide 8 personas como mínimo. La pregunta número 2 dice: calcule la probabilidad de que exactamente 2 de las 14 personas tengan los ojos de color café. Para eso nos vamos a ir igual a los datos de Minitab. Esta respuesta sería 0.000550. ¿Por qué este resultado? Porque nos está pidiendo como mínimo 12 personas. Entonces aquí le ponemos, el resultado sería 0.000050, que estamos bajo, los dos respuestas estamos bajo de la probabilidad, ¿no? Dice: calcule la probabilidad de los 14 personas tengan los ojos color café. Entonces para esto vamos a ir a normal, sea 0.00003, porque bueno, está pidiendo la exactitud, ¿no?, de 14 personas. ¿Cuál sería la probabilidad de que todos sean de ojos cafés? Entonces sería la posibilidad. Y por último, calculé la probabilidad de 10 o más de las 14 personas que tengan los ojos de color café. En este caso es diferente, ¿no? En este caso vamos a tener que estar sumando desde el número 10 hasta el número 14. Aquí el resultado tenemos que es 0.01751, que es estar sumando desde el 10 hasta el 14. O sea, 0.01751 la suma de todos estos 4, que es el resultado que tenemos aquí, 0.01751. Ok. Entonces pasamos al siguiente tema, el 5.4. Dice: media varianza de desviaciones estándar para la distribución binomial. Dice: fórmulas para distribución binomial es U igual a NP, Q cuadrado igual a NPQ, y el Q es igual a NPQ, raíz de NPQ. Dice: la O significa, denota la media de una distribución binomial. La Q cuadrada dice: denota la varianza de una distribución binomial. Y el otro símbolo, que es como una Q acostada, dice: denota la distribución estándar de una distribución binomial. N se denota el número de fijos de ensayos. P denota la probabilidad de un éxito en uno de los N ensayos. Y Q denota la probabilidad del fracaso en uno de los N ensayos. Dice: identificación de resultados inusuales con la regla práctica de las desviaciones. Valor máximo común U más 2 Q, o valor mínimo común U menos 2 UQ. Según la regla práctica de las desviaciones, la mayoría de los valores deben de caer dentro de las dos desviaciones estándar de la media. No es común que un valor difiere en la media en más de dos desviaciones estándar. Es importante saber que el uso del número 2 de la regla práctica de las desviaciones es hasta cierto punto arbitrario, y que esta regla sirve como guía, por lo que es totalmente rígida. Dice: ejemplo de genética.
En un experimento real, Mendel obtuvo 550 vástagos de guisantes. Afirmó que el 75% o 437 tendrán vainas verdes. El experimento real dio como resultado 428 guisantes como vainas verdes. Perdón. Suponiendo que se obtiene el grupo de 580 vástagos de guisantes, calcule la media y la desviación estándar del número de guisantes con vainas verdes. Número 2 dice: utiliza la regla práctica de las desviaciones para calcular el valor máximo común y el valor mínimo común de guisantes con vainas verdes. Con base a estos números podríamos concluir que el resultado real Mendel de 428 de guisantes con vainas verdes es inusual. Esto sugiere que el valor del 75% propuesto por Mendel es erróneo. Ok. Entonces, para la siguiente tenemos bueno, para este ejemplo de genética tenemos, dice: es un experimento real. Mendel obtuvo 580 vástagos de un guisante. Afirmó que el 75% o 435 tendrían vainas verdes. El experimento real dio como resultado 428 guisantes por vaina verde. Suponiendo que se obtiene un grupo de 580 vástagos de guisantes, calcule la media y la desviación estándar del número de guisantes con vainas verdes. Ok, entonces en este caso tenemos aquí una fórmula que habíamos visto antes. Simplemente es tenemos que sustituir los valores. Entonces me dice aquí 550, que son los números de vástago, por el 75% entre 0.25. De todo esto nos da un resultado de 10.42. Es que nada, este es nomás sustituir valores. El siguiente problema dice: utiliza la regla práctica de las desviaciones para calcular valores máximos común y el valor mínimo común de guisantes por vainas verdes. Con base a esos números podríamos concluir que el resultado real de Mendel de 428 guisantes por vainas verdes es inusual. Esto sugiere que el valor del 75% propuesto por Mendel es erróneo. Okay, entonces tenemos aquí el valor máximo común, que sea U más 2O, sea 435 más 2 es igual a 10.42. Valor máximo común de 435 más 20.84 es igual a 455.84. Y valor mínimo de 1 menos 2. Sustituimos valor mínimo común 435 menos 2 por 10.42. Valor mínimo común 435 menos 20.84 igual a 414.16. Dice: ejercicios de votaciones de elecciones. En una elección presidencial pasada, la tasa de votos emitidos fue el 61% de una encuesta. Se preguntaron a 1002 sujetos si habían votado en las elecciones presidenciales. Calcule la media y la desviación estándar del número de votantes reales en el grupo de 1002 individuos. Ok, entonces para este problema, si lo mismo, vamos a tener que sustituir valores. Nomás sustituimos los valores que nos da el problema, como que está. Es igual a 1, es igual a 1002 sujetos por .61, que es lo que está pidiendo el 61% de una encuesta. Se sustituye, esto nos da 611.22, que será el número de la media. Y para la desviación estándar tenemos que usar esta fórmula. Es raíz de 1002 por .61 por .39. Esto es la raíz de 2 raíz cuadrada de 238.37, que es igual a 15.44. Simplemente nos tenemos que ir con las fórmulas que nos está dando las demás presentaciones. En la escuela de 1002 sujetos, 701 dijeron que habían votado por la última elección presidencial, según datos del ICR
Research Group, es congruente este resultado en la tasa de votos emitidos, o es improbable que ocurra en una tasa del 61%. ¿Por qué? Valor máximo común es de U más 2, valor máximo común es igual a 611.22 más 2, entre paréntesis 15.44. Valor máximo común es igual a 211.22 más 30.88 igual a 642.1. Valor mínimo común es igual a 1 menos 2. Y valor común es el 611.22 menos 2 igual a 15.44. Y valor mínimo común es 611.22 menos 30.88 es igual a 580.34. Dice, nos hace una pregunta: ¿es congruente que este resultado en la tasa real sean emitidos, o es improbable que ocurra una tasa real del 61%? ¿Por qué? No, porque los datos son inusuales, ya que el 701 de los votantes dijeron haber votado y están muy debajo del 61% de 1002 sujetos, y con ellos los resultados. Dice, con base a estos resultados, parece que los resultados exactos de las votaciones se pueden obtener preguntando a los votantes cómo actuaron. Es improbable de que ocurra en una tasa del 61%, porque 701 dijeron que ya habían votado. Entonces sería como que puede haber errores, no puede haber un resultado exacto. Eso no puede favorecer a lo que estamos buscando, ¿verdad? Vamos al punto 5.5, distribuciones de probabilidad de Poisson. Dice, definiciones: la distribución de Poisson es una distribución de probabilidad discreta que se aplica a las ocurrencias de algún evento durante un intervalo específico. La variable aleatoria x es el número de veces que ocurre un evento en un intervalo. El intervalo puede ser tiempo, distancia, área, volumen o alguna unidad similar. La probabilidad de que el nuevo evento ocurra x veces durante un intervalo está dada por una fórmula: P por x es igual a U a la x por E menos M entre x, donde E es igual a 2.71828. Dice, requisitos de la distribución de Poisson: la variable aleatoria x es el número de veces que ocurre un evento durante un intervalo. Las ocurrencias deben ser aleatorias. Las ocurrencias deben ser independientes entre sí. Las ocurrencias deben estar uniformemente distribuidas dentro del intervalo considerado. Parámetros de la distribución de Poisson: la media es U y desviación estándar es Q igual a raíz cuadrada entre U. Diferencias entre distribuciones de Poisson y contra distribuciones binomial. La distribución binomial se ve afectada por el tamaño de distribución n de las probabilidades p, mientras que la distribución de Poisson solo se ve afectada por la media U. En una distribución binomial, los valores posibles de las variables aleatorias x son 0, 1, así sucesivamente hasta n aleatorias, ¿no?, variables. Pero los valores posibles x de una distribución de Poisson son de 0, 1, 2, sin límite superior. Distribución de Poisson como aproximación de las distribuciones binomial. La distribución de Poisson se utiliza para aproximar las distribuciones binomial cuando n es grande y p es pequeña. Requisitos para utilizar la distribución de Poisson como una aproximación a la distribución binomial: n es menor o igual a 100 y np es menor o igual a 10. Dice, ejemplos de terremotos. En un periodo reciente de 100 años hubo 93 grandes terremotos con una magnitud del menos 6.0 en la escala de Richter en el mundo, según datos del World Almanac and Book of Facts. Suponga que la distribución de Poisson es un modelo adecuado. Calcule la media del número de grandes terremotos que ocurren cada año. Para eso vamos a sustituir una fórmula.
que sea terremotos entre años, que sea 93 grandes terremotos en los 100 años, se divide y nos da un resultado de 0.93. Si P es una probabilidad de X terremotos en un año elegido al azar, calcule P0, P1, P2, P3, P4, P5, P6 y P7. Ok, entonces vamos a... para este ejercicio tenemos que usar Minitab. Aquí ya tenemos los 7 puntos que nos está pidiendo. Entonces para eso vamos a usar estadística. Pues, aquí nos está pidiendo un acumulado de... Ok, entonces vamos a sacar los datos, calcular Poisson 0.93, que es la media que nos dio. Los terremotos. Ok, entonces aquí ya tenemos las probabilidades de los 7 puntos que nos está pidiendo el problema, que son estos 7. Dice la siguiente: los resultados reales de los siguientes 47 años: 0 terremotos, 31 años, un gran terremoto, 3 años, 2 grandes terremotos, 5 años, 3 grandes terremotos, 2 años, 3 grandes terremotos, 0 años, 5 grandes terremotos, 1 año, 6 grandes terremotos, 1 año, 7 grandes terremotos. ¿Qué diferencias hay entre los resultados reales y las probabilidades obtenidas en el inciso B? Al parecer la distribución de Poisson es un buen modelo en este caso. Sí, es un buen modelo porque nos está dando probabilidades de los sucesos que puedan pasar en estos años, ¿no? Entonces pasamos al siguiente ejercicio, que dice ejercicio muerte por homicidio. En un año hubo 116 muertes por homicidios de Richmond, Virginia, según a Classroom Note on the Poison Distribution, a model for homicide dealt in Richmond by for 1991. The wins are Richard and Mathematics and Computer Education. Para un día relacionado al azar, calcula la probabilidad de que el número de muertes homicidas sea 0, 1, 2, 3 y 4. Ok, para eso aquí ya tenemos la media. Sacamos la media, que es 0.31. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos aquí a muertes. Vamos a cambiarle a 0.31 78, que es lo que me marca. Aquí vamos a seleccionar. Ok, aquí ya tenemos todas las medias, las probabilidades, perdón, de cada uno de esos 4 puntos. Igual incluimos el número 0, ¿no? Que también puede ser una probabilidad de que sean 0 muertes. Entonces aquí ya las tenemos plasmados. Dice: comprar la probabilidad calculada con los siguientes cálculos reales: 268 días ningún homicidio, 79 días un homicidio, 17 días 2 homicidios, un día 3 homicidios, 9 días con más de 3 homicidios. La distribución de Poisson es un buen modelo en este caso. En este caso, como son muertes, entonces no son datos muy complejos, pero igual sí nos puede servir la distribución de Poisson en estos tipos de modelos, ¿no? Nos vamos al capítulo 6, distribución de probabilidades discretas. Ok,
Ok, dice propiedades de la distribución normal. Su gráfica tiene una forma de campana. La curva tiene forma de campana y es simétrica. Es como lo menciono en esta parte. Posee una media igual a 0, es decir, u igual a 0 o media igual a 0. Tiene una desviación estándar igual a 1, es decir, media igual a 1. Distribución de probabilidad normal, distribución normal estándar. Definiciones. Una variable aleatoria continua tiene una distribución uniforme si sus valores se dispersan uniformemente a través del rango de las posibilidades. La gráfica de una distribución uniforme tiene forma rectangular. La distribución normal estándar es una distribución normal de probabilidad con u igual a 0 y q igual a 1 y el área total debajo de su función de densidad es igual a 1. Puntuación z, distancia a lo largo de la escala horizontal de la distribución normal estándar. Área, región bajo la curva. Valores críticos. Por una distribución normal, un valor crítico es una puntuación z en el límite que separa la puntuación de z probable de las que son improbables. Dice distribuciones de probabilidad normal. Objetivos: calcular área, 0 probabilidades o 0 frecuencias relativas que corresponden a diversas regiones bajo la gráfica de la distribución normal estándar. Calcula la puntuación z correspondiente al área bajo la curva. Dice ejemplo termómetros científicos. La precisión Scientific Instruments Company fabrica termómetros que se supone debe de dar lecturas de 0 centígrados en el punto de congelación del agua. Las pruebas de una muestra grande de estos instrumentos revelaron que en el punto de congelación del agua algunos termómetros daban lecturas de debajo del 0 grados denotación con un número negativo y otros daban lecturas por encima de 0 grados denotadas con un número positivo. Supongamos que la lectura media es 0 centígrados y que la desviación estándar de la lectura es 1.00 grados centígrados. También supongo que las lecturas se distribuyen de manera normal. Si se elige al azar un termómetro, calcule la probabilidad de que el punto de congelación del agua, la lectura sea menor de 0.27 grados centígrados. Punto 6.3 aplicaciones de las distribuciones normales. Dice ejemplo de altura de entradas de casas. La entrada típica de una casa tiene una altura de 6 pies, 8 pulgadas u 80 pulgadas. Supongo que la altura de los hombres se distribuye de la manera normal, con una media de 69.0 pulgadas y una desviación estándar de 2.8. Dice la pregunta número 1, calcule la probabilidad de que un hombre tenga que agacharse para evitar golpear su cabeza al medir más de 80 pulgadas. Pasamos a usar Minitab. Vamos a ir a esta gráfica de distribución. Vamos a ir en probabilidad, aceptar. Aquí ya tenemos los datos. Vamos a usar una distribución normal. Con el valor de 0. Como mencionaba, el de 80. Ok. Entonces aquí nos da la tabla que la probabilidad es de 0.00042, que es una probabilidad muy mínima. Dice, de acuerdo a los datos, que porcentaje de hombres será menor a 65 pulgadas. Ok, entonces para esto vamos a ir a Minitab. Gráfica de distribución. Las medias aquí ya están. O sea, el 65%. En este caso vamos a usar esta.
Creo que está mal esta tabla. Agarramos la equivocada. El 65 creo que nos está pidiendo, sí. 65 pulgadas. Ok, entonces esta es la probabilidad, que será el 0.07656. Aquí vemos la gráfica, la norma media es la 69, desviación estándar 2.8. Entonces, esto no lo abordamos, vamos a nuestra presentación. Dice la número 3, de acuerdo a los datos de porcentajes de hombres, estará entre el 72 y 80 pulgadas. Ok, entonces para eso también vamos a ayudar de Minitab. Gráficas, gráfica de distribución de probabilidad. Y vamos a ver probabilidad. Están nuestros datos, la media y la desviación estándar. Área sombreada. X. Entonces aquí nos está pidiendo dos datos que son 72 y 80. 72 y 80. Ok, entonces aquí ya nos está dando el rango del 72 a 80, que es 0.1419, que es la probabilidad de que pueda ocurrir este suceso en este lapso, ¿no?, de edades. Ok, entonces vamos al siguiente ejercicio. Dice pesos al nacer. Los pesos al nacer en Estados Unidos se distribuyen de manera normal con una medida de 3.420 gramos y una desviación estándar de 495 gramos. El Hospital Newport General requiere un tratamiento especial para los bebés que pesen menos de 2.450 gramos, inusualmente ligeros, o más de 4.390 gramos, inusualmente pesados. Dice, ¿cuál es el porcentaje de bebés que no requieren un tratamiento especial porque tienen esos al nacer comprendidos entre 2.450 y 4.390? Ok, vamos a ayudar de Minitab. Solamente vamos a cambiar valores. 2.450, 43.90. Aceptar. Ok. Hicimos algo mal aquí. La distribución, la media estaba mal. Ok, entonces aquí ya tenemos la probabilidad de lo que nos está marcando. De 2.450 gramos a 4.390 gramos. La probabilidad es un 0.95. Dice la pregunta número 2. ¿Cuál es el porcentaje de bebés que requieren de un tratamiento especial porque su peso al nacer es menor a
2450 gramos. Ok, entonces para eso vamos a irnos a Minitab 2450 gramos. Control E, quiero ver una opción que nos habían dado en los videos tutoriales. Tenemos aquí las medidas, distribución, a la izquierda, 2450 gramos. Ok, entonces esa será la probabilidad, que serían 0.02502, que es la probabilidad de que estos niños requieran este tipo de tratamiento, ¿no? Entonces, para eso vamos a hacer otra vez control E. Oh, sí, muy bien. La siguiente pregunta dice: ¿cuál es el porcentaje de bebés que requieren de un tratamiento especial porque su peso al nacer es mayor al 4390? Esta es la gráfica. El 0.2502 es la probabilidad también de que tenemos para que estos niños tengan este tipo de tratamiento. Ok, entonces vamos a 6.4 y 6.5, distribuciones muestrales y estimadores de teorema del límite central. Definiciones: la distribución muestral de un estadístico, como una media muestral o una porción muestral, es la distribución de todos los valores del estadístico cuando se obtienen todas las muestras posibles del mismo tamaño n de la misma población. La distribución muestral de la media es la distribución de medias muestrales donde todas las muestras tienen el mismo tamaño n y se obtienen de la misma población. La distribución muestral de las varianzas es la distribución de las varianzas muestrales donde todas las muestras tienen el mismo tamaño n y se obtiene de la misma población. La distribución muestral de la proporción es la distribución de las proporciones muestrales donde todas las muestras tienen el mismo tamaño de muestras n. La distribución muestral de la proporción es la distribución de las proporciones muestrales donde todas las muestras tienen el mismo tamaño de muestras n y provienen de la misma población. Ok. Dice definiciones: estimadores insesgados. Los siguientes estadísticos son estimadores insesgados, es decir, coinciden con el valor al parámetro poblacional. Medida X, varianza de S2 y proporción P. Definiciones: estimadores sesgados. Los siguientes estadísticos son estimadores sesgados, es decir, no coinciden con el parámetro poblacional. Mediana, rango, desviación estándar. Dice definiciones: el teorema del límite central plantea que para una población con cualquier distribución, la distribución de las medias muestrales se aproxima a una distribución normal conforme aumenta el tamaño de las muestras. Si el tamaño de las muestras es lo suficientemente grande, la distribución de medias muestrales puede aproximarse por medio de una distribución normal, incluso si la población original no está distribuida normalmente. Si la población original tiene medida U, desviaciones estándares, o entonces la media de las medias muestrales también será U. Y las desviaciones estándares de las medias muestrales será o x igual a o entre raíz de n, donde n es el tamaño de las muestras. Conclusiones: el promedio de la muestra es la mejor estimador de la media de población. La desviación estándar de la muestra es el mejor estimador de las desviaciones estándares de la población cuando esta última se divide entre la raíz cuadrada de n. Ok, entonces dice ejercicio: demostración del teorema del límite central a partir de una distribución triangular con 5000 datos. Genera una distribución triangular con 5000 datos, generar muestras de N2, N4, N10, N20.
almacenar las medias, muestras estadísticas descriptivas medias y desviación estándar, verificar la distribución triangular y la media de un solo histograma y concluir con la demostración del teorema del límite central. Ok, vamos a abrir Minitab. Ok, entonces para esto vamos a meternos a... números. Aquí primero vamos a poner entonces vamos a ir a ok, entonces aquí ya tenemos nuestros datos triangular. Vamos a N2. Para eso vamos a escoger que nos dé datos también, ¿no? Vamos a ir a 5000, que se repita 2 veces, ok. Y ahí están los datos, ¿va? Vamos a hacer así sucesivamente con N2, N4, N10 y N20. Se va a cambiar 2500 con una repetición de 4. Creo que el N10 creo que lo hice erróneo porque tuve que haber hecho por 1000. Lo hice por 10.000. Igual un 0 en este caso ya nos va a afectar demasiado, ¿no? Ok, ahí están nuestros datos. Primero que nos pide generar muestras de las hicimos, dice almacenar medias. Ok, vamos a almacenar medias. Para ese caso vamos a estadística básica, almacenar estadísticos descriptivos. En este caso va a ser de estadísticas medias. Vamos a ir por primero N2. Ok, está N2. Luego vamos a ir así sucesivamente. Vamos a cambiar de N2 a N4. Queremos, ok, pura media. Y ahí está, ¿no? Nos están dando los datos. Ahora, resumen gráfico. Perdón. Por último tenemos a N20.
y ahí tenemos nuestros medios. ¿Qué nos pide el siguiente ejercicio? Dice graficar la distribución triangular a media en un solo histograma. Ok, entonces para eso vamos a tener que aplicar un histograma. Graficar un histograma con ajuste, aceptar. Vamos a poner puros triángulos, lo que es triangular y desviación estándar. Media 1, media 2, aquí no están todas. Vamos a ver si las podemos poner en una sola gráfica. Creo que se puede, pero ok. Perfecto, aquí está. Ahora sí, aquí tenemos nuestros histogramas, dar con todos los datos en una misma tabla. En este nomás graficamos triangular, media 1, media 2, media 3, media 4. Ya están distribuidos. Ok, entonces con esto pasamos al siguiente punto, que es el 6.6, distribución normal con aproximaciones de las distribuciones binomial. Ok, dice requisitos, se trata de una muestra aleatoria simple en tamaño n de una población donde la proporción de éxito es p, o bien la muestra es el resultado para realizar n ensayos independientes de un experimento binomial en el que la probabilidad de éxitos es p. NP es igual o menor a 5 y NP es igual a menor a 5. Parámetros para la aproximación, dice la distribución de la probabilidad de la variable aleatoria X puede aproximarse por medio de una distribución normal de los siguientes parámetros. Nos están dando unas fórmulas, la cual podemos utilizar más adelante. Dice ejemplo, encuesta por correo. La compañía de cruceros Vikings River realizó una encuesta la cual incluía la solicitud de una dirección de correo electrónico. Suponga que el formato de encuesta se envió a 40,000 personas, ya que para ese tipo de encuestas el porcentaje de respuesta con una dirección de correo electrónico del 3%. Si el verdadero objetivo de la encuesta era el de conseguir un banco de al menos 1150 direcciones de correos electrónicos, calcule la probabilidad de obtener al menos 1150 respuestas con direcciones de correos electrónicos. Dice calcular la probabilidad binomial y calcule la distribución normal como aproximación de las distribuciones binomial. Ok, entonces para eso vamos a usar Minitab. Vamos a ir a gráficas de ver probabilidades, aceptar. Vamos a usar una binomial. Aquí tenemos los datos ya de 4000 con la probabilidad del evento de 0.03. Área sombreada con 1150. Aquí ya tenemos nuestra primera tabla. Y para nuestra segunda tabla nos dice calcule la distribución normal como la aproximación de la distribución binomial. Ok, entonces vamos a usar lo mismo, vamos a usar Minitab. Vamos a ir a gráfica de distribución, ver la probabilidad, aceptar.
Y este es diferente, esta va a ser normal. Con una media de 1200. 34.12. Una sombreada de 50 personas. Ok, entonces aquí ya tenemos una. Ok, entonces aquí ya tenemos nuestras gráficas. Lo que tiene que ver la varianza de 0.93 a 0.92. Ok, entonces para la siguiente dice ejercicio de donadores universales. El 6% de las personas comunes tienen sangre del grupo O y del tipo RH-A. Estos individuos se les considera donadores universales, ya que pueden dar sangre a cualquier persona. El Hospital Providence Memorial está organizando una campaña de donación porque necesitan sangre de al menos 10 personas universales. Si 200 voluntarios donan sangre, ¿cuál es la posibilidad de que el número de donadores universales sea de al menos el 10? Calcule la probabilidad binomial. Ok, vamos a irnos a Minitab. Vamos a gráficas. Primero nos pide binomial con un número de ensayo de 200 personas con 0.06. Ocupamos 10 personas, creo que no nos dio la tabla que estamos buscando. Lo hicimos mal. Déjanos verificar. Ok, esta es nuestra primera tabla. Y la segunda tabla. Esta es normal. De 200. Ok, entonces estamos viendo que aquí están nuestras dos tablas. Están un poco diferentes, pero no sé por qué. Vamos a ver si podemos modificar esta. Está dando igual. No sé si son las gráficas, pero aquí vemos las diferencias. .7 evaluación de la normalidad. Dice definición: una gráfica cuantilar normal o gráfica de probabilidad normal es una gráfica de puntos XY de donde cada valor X proviene del conjunto original de datos muestrales y cada valor Y es la puntuación Z
correspondiente, que es un valor cuantilar esperando a la distribución normal estándar. Procedimientos para determinar si es razonable suponer que los datos provienen de una población distribuida de manera normal. Histograma. Construir un histograma rechaza la normalidad si el histograma difiere mucho de la forma de campana. Valores atípicos. Identifica valores atípicos, rechaza la normalidad si existe más de un valor atípico. La presencia de un solo valor atípico podría ser un error o un resultado de la variación por el azar. Pero sea cuidadoso, ya que incluso un solo valor atípico podría tener un efecto importante en el resultado. Procedimiento para determinar si es razonable suponer que los datos provienen de una población distribuida de manera normal. Gráfica cuantitativa normal. Si el histograma es básicamente simétrico y existe cuando mucho un valor atípico, utiliza la tecnología para generar un gráfico cuantilar normal. Utiliza los siguientes criterios para determinar si la distribución es normal o no. Los criterios se pueden utilizar con flexibilidad para muestras pequeñas, pero se debe ser más estricto en el caso de las muestras grandes. Procedimiento para determinar si es razonable suponer que los datos provienen de una población distribuida de manera normal. Distribución normal. La distribución de la población es normal si el patrón de los puntos se aproxima de manera razonable a una línea recta. Si los puntos no revelan algún patrón sistemático hacia diferentes de una línea recta. No es una distribución normal, la distribución de la población es normal. Se aplica alguna de las dos siguientes condiciones. Los puntos no quedan razonablemente cerca de una línea recta. Los puntos muestran algún patrón sistemático que no es el de la línea recta. Ejemplo, resultados de examen de salud hombres. Realiza la evaluación de normalidad de los siguientes conjuntos de datos, en los cuales representan los datos de 40 hombres que fueron sometidos a exámenes de salud. Estatura, 2 peso, 3 pulso y 4 índice de masa corporal. Ok, entonces aquí ya con la ayuda del archivo de Minitab tenemos la edad, estatura, peso, pulso de hombre y índice de masa corporal. Pasamos a gráficas. ¿Dónde? Estadística básica. Prueba de normalidad. Vamos a usar primero la edad. Vamos a usar Anderson Darling. Aquí tenemos la media, distribución estándar, NAD y el valor de P, ¿no? Para eso vamos a poner la otra gráfica de probabilidad, aceptar. Aquí podemos ver las dos tablas y pues aquí podemos ver los puntos. Aquí hay un punto que se sale. Con eso podemos definir que puede ser rechazable esta probabilidad o este punto por este punto que está saliendo en este lado. Ok, entonces vamos al siguiente punto, que es estatura. Gráficas, estadísticas básicas, por normalidad, estatura, vamos a ir a gráfica de probabilidad. Gráficas de probabilidad de estatura.
Aquí vemos que este puede ser aceptable, ya que no hay ningún punto que sale de estas líneas. Este se aproxima pero no sale, entonces puede ser aceptable. Se están haciendo de dos formas para poder visualizar bien, y tuvimos una buena decisión al momento de ver las gráficas. Aquí estas líneas en paralelo, por las cuales eh, es aceptable, puede ser aceptable. Pulso de hombre. Pulsos de hombre y vamos a ir a gráfica. Gráfica de probabilidad. Tenemos, está saliendo, entonces esto sí puede ser rechazable porque hay puntos que están fuera de estas líneas, ¿no? Que es el límite. Por último es índice de masa corporal. Aquí estamos viendo las probabilidades. Que este es igual, puede ser aceptable porque no hay ningún dato que se salga del límite. Ok, entonces vamos a ir aquí. Dice, realiza la evaluación de la normalidad al siguiente conjunto de datos, los cuales representan los datos de 40 mujeres sometidas a exámenes de la salud. Abrimos el archivo de Minitab y vamos a hacerlo, vamos a hacer lo mismo. Acomodamos aquí un poco las tablas. Vamos. Entonces dice estadística básica por normalidad. Primero va a ser la edad. Por underscore también. Ese es el punto. Después va a ser gráfica. Ok, entonces aquí ya están los dos cuadros. Los cuales representan, son las mismas cantidades, pero puede ser aceptable. Hay un ligero dato aquí que se puede, está como en el puro límite, pero dentro de ahí puede ser aceptable estos datos.
Ok, entonces aquí hay unos datos también y pues son aceptables, no hay ninguno fuera del rango, no hay diferencias. Ok, va a ser el peso. Entonces aquí también hay unos datos que están por fuera. Este puede ser rechazable ya que no está cumpliendo con lo que es este rango. Ok, entonces aquí tengo gráfica de las pulsos de mujeres. Aquí sí hay unos datos que están por fuera, entonces esto sería rechazable, estos datos, ya que no cumple con lo que tenemos como de rangos. Y okay. Aquí tenemos entonces igual estos datos no pueden ser rechazables ya que están cumpliendo por fuera del rango, ¿no? Ok, entonces con esto terminaríamos lo que es el capítulo 6. Vamos a irnos al proyecto. Este proyecto le hemos estado dando seguimiento desde los primeros videos. Este proyecto trata se lo realizó a una inspección por parte de calidad, a una zona de inspección donde determinamos de cuántos días, qué tanto material sacamos, qué tantas alertas se generan, qué tantos defectos se registraron, todo con ayuda de las herramientas como fueron histogramas, eh, diagramas de puntos, tallos de hojas, y así sucesivamente se le está dando seguimiento con el mismo tema. Ahorita vamos a meter probabilidades. Entonces vamos a meter estadística básica, prueba de normalidad. Vamos a meter alertas como variables. Entonces vamos a poner gráfica de probabilidades. Entonces aquí estamos visualizando nuestras alertas de calidad durante todo un mes. Que hay unos ligeros datos que están fuera. Más que nada. Y por estas mismas razones pues puede ser algo rechazable, no puede ser aceptable como
lo que son de este tipo de alertas, ya que son defectos que se pueden fugar al cliente, ¿no? Y eso causaría un gran problema. Les explico, aquí tenemos días, son los días que tenemos, los materiales. Los distribuí cada... Son ciertos materiales que se sacaron por día y las alertas también se notificaron, pues, que son rechazos más que nada o defectos de calidad. Ok, vamos a meter una gráfica de distribución. Aquí vamos a hacer las probabilidades. Que sea binomial. Número de ensayos lo vamos a poner de 30. Perdón. Aquí tenemos nuestra gráfica de distribución por las alertas de calidad, que es lo que estamos viendo, las probabilidades. Y por último, podemos meter distribución de probabilidades. A probabilidades, números de ensayos. Vamos a poner número de ensayos que es por el mes 30, número de eventos 0.5, es una entrada. Claro que fue este tipo, es la misma gráfica. Estamos viendo lo que son todas las alertas de calidad, ¿no? Y por último, vamos a graficar una gráfica. Vamos a meter un histograma con ajustes. Ok, entonces aquí también vemos las simetrías, ¿no?, de lo que son las alertas de calidad. Un último. Y bueno, con esto finalizamos el capítulo 5 y 6. Fue muy difícil, pero finalmente lo logramos. Y bueno, eso es todo y nos vemos.